Estamos de vuelta en este espacio informativo. Vamos a hablar de libros. Primero con Adán Ramírez Serret y después vamos a hablar con otro interesante autor de un libro, más de historia, pero está en el estudio como domingo. Hoy lo citamos un poco más temprano. Adán Ramírez Serret, nuestro entrañable amigo. Adán, ¿cómo estás? Hola Jaime, muy bien, buenos días. Pues muy contento y muchas gracias por dejarme estar con ustedes hoy, ¿Hoy domingo. con quién charlaste, Adán? Pues Tengo fíjate, entendido que es alguien muy importante, ¿no? Sí, es alguien muy importante, tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Es una mujer que se llama Verónica Gerber Biquechi. Ella escribió una novela que se llama Conjunto Vacío en Almadía. La presento rapidísimo. Ella es muy importante este libro porque ella es artista visual y se ganó un premio muy importante que se llama el Lauro Estrada, que dan en Oaxaca, para mujeres que escriban sus novelas. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar de ella. Aquí traigo el libro físicamente, que es bastante interesante. Y lo primero que le pregunté es que siempre en la novela yo he visto una nostalgia, a pesar de que ella es una artista visual, hay este tema que es bastante fundamental, creo yo, dentro de la novela, que es la nostalgia, porque esta es una novela sobre una gran pérdida, que es cuando la mujer, el personaje principal, pierde a su madre en la dictadura argentina y viene exiliada a México. Y pues vamos a ver qué nos dijo sobre esta primera pregunta. Pues yo trataría de liberar la ecuación con el género, digamos, y concentrarme más en la idea de nostalgia, que sí creo que tiene algo de eso, ¿no? Digamos, en el sentido de que hay una exploración sobre la idea de exilio, ¿no? De desaparición, de vacío, ¿no? La idea de conjunto vacío de entrada es, pues sí, pensar en un agujero, en un hueco, en algo que no está, ¿no? Y eso para muchos creo que puede relacionarse con la nostalgia o con otra cosa que ahorita que con tu pregunta me estoy acordando, que es un libro que leí hace mucho de Milán Kundera, que se llama La ignorancia. Sí, sí. Y él decía que la idea de exilio, por ejemplo, y como las situaciones aledañas a eso producían un sentimiento de ignorancia, y esa ignorancia toma el papel de la nostalgia, en el sentido de que no sabes qué está pasando en el lugar que dejaste y no sabes cómo es el lugar en el que estás y no sabes dónde quedaron todas las cosas, ¿no? Todo se desordena. Entonces creo que igual me gusta mucho la idea también de hablar en ese sentido de nostalgia, como de ignorancia, ¿no? Tal vez. Lo interesante es que la pérdida aquí tiene una forma poética que es a partir de la metáfora, digamos. No habla solamente de la pérdida así como perdí a mi madre o perdí a tal cosa, sino como la novela se llama Conjunto Vacío, lo hace mediante imágenes, que más adelante le pregunté, es una novela que tiene dibujos, digamos, donde nos va explicando las cosas. Entonces vamos a ver qué nos dijo a partir de la metáfora en la novela. Sí, la idea es como tratar de pensar cosas complejas, ¿no? En la medida de lo posible, pero en su dimensión más cotidiana, ¿no? En esa en la que todos compartimos, que todos vivimos, de la que somos parte todos, pues, ¿no? Y fíjate que la literatura es una forma de comunicación y sin duda el elemento básico es la escritura, pero aquí lo que me llamó la atención y sobre lo que le pregunté fue que también mediante el dibujo, mediante las líneas, ella se comunica con el lector. Vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Bueno, en primera instancia es buscar cómo pensar la desaparición también, no solo de las cosas que tienen que ver con la cotidianidad, sino también del propio lenguaje, ¿no? Cómo hacer que las palabras desaparezcan y qué pasa cuando desaparecen, qué hay en lugar de ellas. En este caso hay diagramas, hay dibujos y hay espacios vacíos, muchos también, que son parte de la trama, ¿no? O si es que se puede hablar de trama como tal, ¿no? En el término más tradicional, que no creo. Y por supuesto Ulises Carrión es importantísimo, para mí siempre lo ha sido, y su obra, su trabajo me ha ayudado a pensar muchísimas de las cosas sobre las que reflexiono, que tienen que ver con el libro como un soporte en el que pasan más que una historia, digamos, ¿no? Es un soporte que tiene una temporalidad particular, ¿no? Que funciona de distintas maneras y que uno puede hacer de ese soporte distintos, digamos, piezas que hagan que el lector se relacione de distintas maneras con él, ¿no? Y a mí creo que en este caso me importaba mucho
poner al lector en situaciones en las que tiene que hacer cosas distintas, digamos, no nuevas, porque no son nuevas en lo absoluto, pero sí distintas, ¿no? de como normalmente leemos un libro, ¿no? Justamente es un libro muy interesante, está publicado en Almadía, que ellos siempre se preocupan mucho por el diseño, Alejandro Magallanes, y le pregunté para la gente que nos está viendo, quizás yo siempre tuve el libro en las manos, pero es un libro que ahorita les voy a enseñar, tiene muchísimas gráficas, muchos dibujos, dialoga mucho a partir de las imágenes, y vamos a ver qué nos dijo a partir de esta originalidad. Sí, el personaje principal está todo el tiempo tratando de explicarse el caos en el que vive, digamos, ¿cómo piensas los agujeros o las desapariciones o no? Como este tipo de cosas, ¿cómo te las explicas? ¿Cómo te las te haces cargo de ellas, cómo las confrontas, ¿no? Y en el caso de este personaje le obsesiona explicarse el mundo a partir de la teoría de los conjuntos de una manera muy libre, desde luego poco científica, ¿no? Y le sirven para explicitar cosas que de otra manera ella aparentemente es incapaz de ver, es decir, hasta que no hace el ejercicio de visualizar todo el contexto que rodea una cosa que uno podría creer que solo le afecta a una persona, le permite ver cómo es parte de un contexto mayor, ¿no? Y que no, aunque todo esté vacío o ahuecado, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Ese contexto. La novela comienza ella preguntándose por los principios, cómo es el principio de una historia, pero ella se da cuenta que en realidad hay muchos principios y que hay una especie de caos en las historias. Entonces, a partir de esto, le pregunté si acaso en la creación hay destrucción también, o en la destrucción también algo en la creación. Vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Exacto, hay como un desorden temporal, ¿no? Que tiene que ver con no pensar las cosas linealmente, ¿no? O como que lo que pasó exactamente antes es lo que es consecuencia de, ¿no? A veces las cosas se conectan de maneras muy distintas, como con redes, ¿no? Y esa idea de que no hay final y no hay principio también es un poco porque no me interesaba contar una historia de forma tradicional, digamos, ¿no? No porque no me guste eso, sino porque mi búsqueda tenía que ver con precisamente qué pasa, cómo cuentas una historia que no tiene principio ni final, ¿no? ¿Dónde sucede eso, no? De las labores de la crítica literaria, uno siempre se tiene que incluir dentro de las preguntas que hace, o uno se ve interpelado para hacer una entrevista, y esto fue que Octavio Paz decía que la crítica, una de las labores, no es solo decir si un libro es bueno o malo, sino agruparlos y decir, aquí está sucediendo esto en la literatura. Y con respecto a esta novela de Verónica Gerber, me parece que hay otra escritora que se llama Daniela Bojorquez, o incluso Valeria Luiselli, que están juntando el arte, las artes plásticas, con la literatura. Y bueno, sobre esto le pregunté a Verónica Gerber cómo se sentía dentro de la tradición mexicana o de la literatura actual. Digamos que me siento un poco independiente de la tradición, en el sentido de que mi formación de entrada ni siquiera es literaria, ¿no? Y eso me permite entrar desde un lugar a la escritura en el que lo puedo asociar más precisamente con mi formación, ¿no? De artista visual. Y en general siempre también trato de escapar a las taxonomías. Me cuesta mucho trabajo porque como sucede, digamos, desde hace varias décadas en las artes visuales, ¿no? Que hay una mezcla de disciplinas en la que ya no importa mucho si es más musical que performático, si es más una instalación que una escultura, digamos, ese tipo de nomenclaturas en las artes visuales hace mucho que dejaron de preocupar, me parece, ¿no? Claro. En la literatura todavía hay mucha de esa, arrastrando todavía, es como, ¿pero qué es? ¿Es cuento? ¿Es aforismo? ¿Es, no? No sé, ¿no? En mi caso, y digamos que más bien yo estoy tratando de tomar eso que pasa en las artes visuales y trabajar con eso, con la escritura, ¿no?
Finalmente, una pregunta que me pareció inevitable hacerle, o que me ha parecido siempre inevitable hacerle a un creador, a un escritor, es que hará, pues, los escritores o los creadores tienen que tener un método de trabajo, pero ese método de trabajo a veces puede también llevarlos a la página en blanco o a la nada. Entonces le pregunté ahora a Verónica Gerber qué iba a hacer siendo artista visual y escritora, hacia qué lado se iba a inclinar, y bueno, con esta pregunta terminamos la entrevista. ¿Tengo que elegir una de las dos? No. Ah. La mezcla también se puede hacer. No sé. No me podría, ¿ves? Te digo que siempre escapo. No podría ponerme, no creo mucho, no creo en la inspiración, sí, por supuesto que necesitas sentarte a trabajar, pero la idea de disciplina pues es muy amplia, ¿no? O sea, cada quien diseña su propia disciplina de trabajo, digamos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que pues voy a seguir haciendo cosas, ¿no? Eso seguro. Pues así terminó la entrevista. Interesante libro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es una novela que aparte lees con mucha rapidez, con mucha ligera. tranquilidad. Es bastante ligera a la vez que te dice muchísimo. Eso me gusta porque no es una novela que tengas que buscar la trama muy complicada ni nada, sino es una novela justamente, me recordó a las de Milán Kundera, que reflexionan mucho sobre la vida, pero con una trama muy específica de parejas. Oye, y rápidamente, esta Sí. Verónica Gerber, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo previo que tiene antes de esto? Ella tiene una ascendencia argentina, pero bueno, había escrito antes un libro de cuentos, pero había sido artista visual incluso en la Casa de España. De hecho, por eso yo creo que también le da cabida a los dibujos, ¿no? Exactamente, porque ella es la forma de comunicarse. Incluso una parte de la novela, alguien le dice, eres de estas artistas plásticas que no saben dibujar, ¿no? O sea, ella es una persona que lleva a cabo con el espacio, con la línea, una expresión. De hecho, ¿no? Adán, hemos platicado en este espacio y has traído